Vamos a compartir juntos palabra del Señor. Quería recordarles que el próximo sábado tenemos casamiento aquí en la iglesia. Van a recibir la bendición del Señor en este lugar el próximo sábado a las 20 horas. Joana y Nicolás van a recibir el viernes a las 20 horas, viernes 15 a las 20 horas aquí en este lugar, así que están todos invitados a participar de la ceremonia de bendición de Joana y de Nicolás. Amén. Muy bien, vamos a compartir juntos palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Tenga su Biblia abierta para que podamos compartir juntos la palabra. Si alguien no tiene Biblia, préstele la Biblia. Si alguien no tiene la Biblia de papel, todos tienen celular acá, ¿no? Todos tienen celular, se puede bajar. Hay varias aplicaciones muy buenas para leer la Biblia. Yo tengo una llamada Celu Biblia, te las recomiendo. Tienen un devocional todos los días y también 2 o 3 versiones, y creo que allí también se proyecta la palabra para que la puedan leer. Muy bien. ¿Se encontraron? Dice así la palabra del Señor. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Nos detenemos un momento allí y dice esta palabra que justamente después de una semana, de 8 días, después que Jesús compartió estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que compartió con los discípulos? Fueron las palabras que aparecen desde el versículo 21 del capítulo 8. A ver, versículo 21 del capítulo 8, donde dice que Jesús les empezó a hablar a los discípulos de que Él debía entregar su vida en la cruz del Calvario. O sea, exactamente después que Jesús anuncia por primera vez su muerte, les dice a los discípulos, a 3 de los discípulos, que vayan, que suban con Él al monte a orar, que lo acompañen a orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Así nos detenemos, pero tenga su Biblia abierta, oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, Señor, en esta mañana necesitamos que tú hables a nuestro corazón, que tú ministres tu palabra a nuestra vida. Señor, necesitamos ser fortalecidos, ayudados en nuestra fe, afirmados en nuestra fe, Señor. Ahora, Espíritu Santo, tú mismo hablando a nuestro corazón, sembrando esta palabra, y que por la palabra nuestra fe hoy sea fortalecida y renovada. Amén. Les decía que Jesús subió con 3
de sus discípulos y les pidió que suban con él al monte para orar. También decíamos que estas palabras, que el subir al monte fue después que Jesús hablara con sus discípulos. Yo creo que esto habrá sido muy fuerte para los discípulos, ya que ellos estaban acostumbrados a estar con el Señor, a tener la compañía del Señor, aunque la palabra nos explica que ellos no entendían todavía la dimensión de esto, de que Jesús iba a ofrecer y entregar su vida en la cruz del Calvario. Y yo quiero explicar esto, que cuando nosotros leemos la palabra, si bien hay una separación de títulos o subtítulos, nosotros debemos leer la palabra de manera continuada para entender mejor. Nosotros vemos por medio de esta palabra que después que Jesús habla de que Él debía entregar su vida en la cruz del Calvario, de anunciar a Jesús su muerte, entiende Jesús que era necesario, especialmente para los íntimos, tener una experiencia donde Él se revelara a ellos, ¿sí? ¿Qué significa esto para nosotros, para nuestra experiencia como cristianos? Nosotros a veces nos toca, mis hermanos, en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar, pasar por momentos donde nuestra fe es probada por el Señor. Y sabes que lo importante a veces no se determina por la dimensión de la prueba, sino de cómo nosotros estamos cuando tenemos que enfrentar esa prueba de fe. O sea, no determina la situación, la dimensión, lo grande o lo difícil de la prueba, sino cómo esa prueba nos encuentra. Y a veces la prueba nos encuentra un tanto débiles y decaídos en la fe. Entonces Jesús entendió que para que los discípulos pudieran sobrellevar esto, era necesario que ellos tuvieran una mayor revelación de quién era Él. O sea, que ellos tuvieran la oportunidad de conocer más de Jesús y de su poder. Por eso dice esta palabra, que Jesús allí delante de sus discípulos, ellos pudieron ver toda la gloria, toda la plenitud, toda la gracia, todo el poder de Dios manifestándose sobre la vida de Jesús. Ellos tuvieron una revelación mayor de quién es Jesús. La fe solamente puede ser sustentada por el conocimiento que nosotros tenemos de quién es Jesús. Quien conoce a Jesús como Salvador y como Redentor está seguro con respecto a su condición delante de Dios. Quien conoce a Jesús como su sanador está confiado si tiene que pasar por un tiempo de enfermedad. Quien conoce a Jesús como proveedor puede estar confiado cuando está pasando por un tiempo de necesidad. Se entiende, siempre que nosotros pasamos por un momento de prueba, nuestra primera actitud debe ser de buscar del Señor para que el Señor se revele a nuestra vida, quizás específicamente en aquella área en la que estamos pasando por la prueba. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando me tocó en lo personal pasar por ese problema de salud donde detectaron que había un cáncer, que fui operado y después debía ir a quimioterapia. Y yo una vez dije aquí en el púlpito de que necesitaba tener una revelación de Jesús como mi sanador, una mayor revelación de Jesús como mi sanador. Y yo entendí, sí, que necesitaba entender más de Jesús como mi sanador, de entender esto que dice la palabra, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Lo debía entender y esto debía ser revelado a mi vida para que en el tiempo donde yo estaba siendo probado por un problema de salud, tuviera suficiente fe como para enfrentarlo. Sí, entonces aquí Jesús
toma especialmente este tiempo, después de darle esta noticia que quizás provocó un impacto, un golpe muy fuerte sobre ellos, era necesario que ellos recibieran una mayor revelación de quién era Él. Si quizás estás pasando por un tiempo de prueba, si llegó una noticia, una novedad, si algo estás esperando y quizás sentís que tu fe se está debilitando, es necesario que busquemos al Señor con todo nuestro corazón y que su poder, su gracia, su gloria nos sean reveladas para que nosotros conozcamos más de Él, para que el conocimiento que nosotros tenemos del Señor sea mayor que la prueba por la que estamos atravesando. ¿Se entiende? Amén. Amén. Y dice esta palabra que Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. Uno puede decir los íntimos, los más íntimos. Y siempre esta palabra como que, no sé si te deja picando algo. Yo cuando la leo me deja picando. ¿Por qué no los 12? Si eran 12. ¿Por qué se llevó solamente a 3? Y viste que hay gente en cuanto al Señor, a veces tiene un concepto de como que Dios tiene algunos preferidos, ¿no? Viste que hay gente que piensa así como que Dios tiene. No te dijo alguien, no, orá y pedile vos a Dios porque vos estás más cerca de Dios que yo. ¿Alguien te dijo alguna vez eso? Orá por favor por mí, orá por mí, porque a vos Dios te escucha, porque vos estás más cerca de Dios que yo. Y sabes que no es así. Y sabes que entendí yo de esta palabra, que estos los íntimos de Jesús, no es que Jesús tuviera preferidos, sino que ellos decidieron estar más cerca de Jesús. O sea que no se trata de que Jesús tiene preferidos de algunos entre otros, sino que hay gente que decide estar más cerca del Señor. ¿Sabes? Cuando yo leí esta palabra, digo, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos ser como estos, los más íntimos. Amén, los más íntimos. No porque el Señor haga acepción de personas y les diga, ustedes no, y diga a otros sí, sino porque nosotros decidimos estar más cerca del Señor. Amén. Que en esta mañana también nosotros podamos decidir en nuestro corazón ser los más íntimos del Señor. No, ya digo, porque el Señor haga diferencia entre nuestros hermanos, sino porque nosotros hoy en nuestro corazón decidimos acercarnos más al Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. También quería explicarte porque era tan importante que ellos estuvieran. Pedro, una gran responsabilidad. También quiero explicarte esto, que siempre que uno quiere servir al Señor, siempre que uno quiere sobrellevar las pruebas y alcanzar victoria en aquellas cosas que tiene que enfrentar, por supuesto, tiene que acercarse más al Señor. Y el acercarse más al Señor hace que también el Señor ponga en nosotros una mayor responsabilidad. Y en el caso de Pedro, si después nosotros continuamos con la lectura, dice que Jesús le dijo, a vos te voy a dar las llaves, le dijo el Señor, a vos te voy a dar las llaves. Y por supuesto nosotros no entendemos cómo quizás se malinterpretó esta palabra, que Pedro era el primer papa ni nada de eso. Sino Pedro fue el que abrió las puertas al evangelio, primeramente entre los judíos cuando predicó su primer sermón allí en Hechos, y luego cuando abrió las puertas al evangelio a los gentiles cuando predicó en la casa de aquel centurión, aquel hombre tan necesitado o tan expectante de las cosas del Señor, cuando el evangelio fue predicado por primera vez a los gentiles. Y mientras dice la palabra que Pedro predicaba, ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que en Pedro se cumplió esta palabra, le fueron dadas las llaves. Juan, otro hombre a quien le fue confiada una gran responsabilidad, él sufrió el destierro allí en la isla de Patmos, donde estaba solo.
Él fue el autor de la primera, segunda y tercera carta de Juan, el Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis, que contiene la gran revelación de los acontecimientos en el obrar de Dios en los últimos tiempos. Tremendo ministerio. Y luego Jacobo, que fue, no tiene una larga historia Jacobo, pero fue el primer mártir de los apóstoles. No el primer mártir de los cristianos, que fue Esteban, pero el primer mártir de los apóstoles fue Jacobo. Si se acuerdan, estaba Pedro, estaba Jacobo preso y a Jacobo le cortaron la cabeza. Pedro luego fue liberado. Amén. Estos tres hombres son los que recibieron esta revelación. Entonces, una mayor revelación, decí conmigo, una mayor revelación trae una mayor responsabilidad. Amén. No sé ahora cuántos quieren continuar conmigo con el mensaje. Amén. No, a mí déjeme así como estoy yo nomás, que yo no entiendo mucho, apenas puedo encontrar ahí algunos versículos en la Biblia. No, pero es así, mis hermanos. Y nosotros debemos anhelar crecer en el Señor y crecer en nuestro conocimiento y crecer en la capacidad de conocer al Señor, porque cuanto más conocemos al Señor, mayor victoria por la fe tenemos sobre aquellas cosas que tenemos que enfrentar. Amén. Y dice esta palabra que Jesús se reveló, se mostró a ellos. Ellos vieron toda la plenitud, toda la gracia, toda la unción de Dios sobre la vida de Jesús. No solamente esto, sino que así se apareció, dice Moisés, y apareció Elías. Apareció Moisés y Elías. Y algo que me llamó la atención de esta palabra, dice que ellos hablaban de su partida. O sea, estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús, y hablaban entre ellos de su partida. O sea, hablaban de cuando Jesús debía entregar su vida en la cruz del Calvario. Moisés es el representante de la ley en este caso, y Elías el representante de los profetas. ¿Y sabes qué significa esta palabra? Que en Jesús se cumplió todo lo que fue profetizado, declarado por los profetas, y todo aquello que fue anunciado por la ley, porque en Jesús tuvo su pleno cumplimiento. Pero a mí, vuelvo a repetir, me llamó mucho la atención esto de que hablaban, ¿viste? Y hablaban como de un acontecimiento que fue declarado hace muchos años y que estaba por llegar a su cumplimiento. ¿Y sabes qué entendí yo de esta palabra? Que en Dios ninguna de las cosas son casuales en nuestra vida. Que nuestro Dios es maravilloso, que lo que Él dice cumple. No importa el tiempo, no importa los años que una palabra haya sido declarada. La palabra de Dios siempre tiene pleno cumplimiento. Hablaban entre ellos de la muerte de Jesús. Hablaban de ellos que llegaba el tiempo del cumplimiento de aquella palabra que había sido declarada muchos años antes. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravillosa es nuestra vida en el Señor. Qué seguridad nos da la palabra de Dios de que nuestra vida no está echada a la suerte. ¿Sabes cuál es el temor de muchos creyentes? Que su vida está echada a la suerte. No, mi vida, decí conmigo, mi vida está en las manos de Dios. Mi presente está en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos de Dios. Mi vida no está echada a la suerte, al viento, sí, al mover del viento de las circunstancias, sino mi vida está en las manos del Señor. Y todo lo que Dios dijo, y todo lo que Dios declaró, y todo lo que Dios me prometió tendrá pleno cumplimiento en mi vida. Amén, amén, sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. No es el Dios de los hechos casuales, es el Dios de los planes perfectos. Nos enseña la palabra, no de los hechos casuales. ¿Qué casualidad sucedió esto? No, los planes de Dios son perfectos y tienen cumplimiento en nuestra vida. Aleluya. Y dice esta palabra que
especialmente Pedro, estaba fascinado con esta experiencia. ¡Wow! Jesús. Él sabía de Moisés, pero no lo había visto, ahí lo estaba viendo. Sabía de Elías, de los milagros, de lo poderoso de su ministerio. Y ahí lo estaba viendo. Pedro estaba maravillado. Yo quiero explicarte. No sé si la experiencia que Dios traiga a nuestra vida será una experiencia en esta dimensión. Probablemente no. Sí, quizás no veamos a Elías, ni quizás veamos a Moisés, porque en realidad dice esta palabra que en algún momento Moisés y Elías se fueron y quedó solamente Jesús. Nosotros tenemos al Señor. Y quiero decirte esto, es necesario que nosotros como pueblo del Señor busquemos con todo nuestro corazón conocerle a Él. Ese es el fundamento de nuestra fe. Mira, uno puede a veces conocer de muchos detalles. Yo animo y jamás subestimo el conocimiento de la palabra, pero uno puede tener quizás el conocimiento de muchos significados y mucha teología y mucho relato y mucha historia, pero ninguna de esas cosas nos sostiene. El saber cantar no te sostiene, no. El ofrendar no te sostiene, aunque son mandamientos del Señor. Sí, lo que nos sostiene, lo que sostiene nuestra fe es el conocimiento que nosotros tenemos del Señor y la relación que buscamos de tener con Él cada día. Cada día. Ese es el sostén de nuestra fe. Ese es el sostén de nuestra fe. Y esta experiencia es necesaria. Esta experiencia es necesaria y es la que nos sostiene para seguir caminando en el Señor. Y decía, Pedro estaba fascinado y se le ocurrió una idea. Se acordó de aquella fiesta judía donde el pueblo armaba como unas chocitas para quedarse, para comer juntos, para celebrar. Y dice, Señor, ¿qué te parece? Cuando se apartaron un poquito, Moisés y Elías se acercó para hablar con el Señor. Señor, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas? 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para vos. Y nosotros no importa, nosotros nos quedamos acá contentos, contentos. La idea de Pedro, decí conmigo, la idea de Pedro era quedarse. La idea de Pedro era quedarse ahí. Qué maravilloso es el Señor. Sí, ¿sabés qué? En parte la idea es buena y es necesaria. Hoy lo que nosotros estamos haciendo y lo que hacemos cada vez que buscamos al Señor con todo nuestro corazón es tener esa experiencia de contemplar al Señor, de ser ministrados, Pedro quería quedarse. Decí conmigo, Pedro quería quedarse. Pedro quería quedarse. Pero dice el texto, lee conmigo por favor. Aunque termina el texto 33 diciendo que después de esta idea, dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Decí conmigo, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de los que habían visto. Al día siguiente, dice el versículo 37, cuando descendieron al monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamando diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué
a tus discípulos que le echaran fuera, o sea, le rogó a los otros que se habían quedado abajo del monte, ¿sí? Para que entendamos mejor, que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Decí conmigo: del monte hay que bajar. Primero hay que subir, pero después hay que bajar. Sí, porque sabes, yo estoy muy preocupado, y aún lo digo como iglesia, de cómo quizás estamos entendiendo esto de la vida cristiana. Porque me parece que lo estamos entendiendo como una cuestión que tiene que ver con reuniones, con cultos, y que eso está muy bien y que eso es muy importante. Como una experiencia en la que nosotros recibimos, somos ministrados, somos ayudados, somos sostenidos en nuestra fe, recibimos del Señor, sí, y esa es nuestra experiencia de monte, donde nos alegramos por lo que el Señor hace en nuestra vida, donde nos gozamos, donde experimentamos su presencia, donde el Señor se nos revela. Hoy es domingo, mañana es lunes, no estoy diciendo ninguna revelación. Pero sí estoy diciendo que hay muchas cosas más en las que Dios quiere usarnos. O sea, que la experiencia que Él trae a nuestra vida no es una experiencia para guardarla, no es una experiencia para reservarla en nuestra vida, sino es para compartirla. Y sabes, me temo que no solamente nosotros como iglesia, hablo en términos generales. Sabes que la iglesia del Señor está siendo convocada a participar en muchas reuniones multitudinarias donde solamente se reúnen creyentes para cantar y para alegrar y para disfrutar de la presencia de Dios. Donde se organizan grandes recitales, donde hay un cantante conocido que canta muy bien y que desarrolla así un espectáculo maravilloso para que los creyentes se alegren y celebren. Me temo que todo está quedando ahí, en una experiencia de monte que termina degradándose, porque la experiencia de monte con el Señor debe ser una experiencia que también te invite a bajarte del monte y a ver que allí hay mucha gente que tiene necesidad del Señor. Si los discípulos y Jesús se hubieran quedado en el monte, no pudieran haber atendido la necesidad de este muchacho que estaba siendo atormentado por demonios. Y así también esta realidad es para la iglesia del Señor. ¿Sabes? Nosotros podemos por muchos años seguir viviendo una vida cristiana donde quizás nuestro bajar del monte a veces tiene que ver con cumplir responsabilidades, pero no tiene que ver con entender propósito. ¿Sabes? Hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita del Señor, que necesita ser ayudada, ministrada, de acuerdo a lo que nosotros recibimos del Señor. Porque así como nuestra fe es fortalecida por el Señor, no es solamente para que tengamos victoria en la fe, sino es para ministrar a aquellos que tienen necesidad del Señor. Es necesario, repito, yo no voy a ignorar esta experiencia, es necesaria recibir, porque nadie puede dar si primeramente no ha recibido del Señor, por supuesto. Nadie puede impartir nada si primeramente no fue ministrado, no fue lleno de la presencia del Señor. Pero lo que recibimos no es para retenerlo, lo que recibimos no es para estar contentos, lo que recibimos no es para compartir todas las experiencias espirituales. Sabes que un tiempo que maravilloso del Señor, pero creo que se entendió mal. Viste, algunos hermanos decían, sabes, yo fui al culto y sentí que me reía y no, eso no es nada, y yo sentí fuego, decía uno, y otro decía, y no, y yo sentí chuchos de frío, y entre los hermanos se pasaban contentos, todos compartiendo sus experiencias y el sentir de parte de Dios.
pero todo quedó en eso, en la anécdota de lo que se siente. Y lo que se siente y no se imparte, lo que se recibe y no se imparte, ¿verdad? No está en el propósito y en la voluntad de Dios. Lo que recibimos del Señor, digo esto nuevamente a la iglesia, lo que recibimos del Señor es para darlo, es para ministrarlo. Alguien que está a tu alrededor necesita del Señor y nosotros estamos guardando aquello que recibimos, está retenido en nosotros, no tiene salida. Y sabes que a veces algunos hermanos dicen, no sé, yo siento como que hasta me cuesta ahora sentir la presencia de Dios. Siento que necesito un renuevo de Dios. Y quiero decirte que la presencia de Dios está, sí, pero a veces nosotros dejamos de experimentar esto porque no estamos dando de lo que recibimos del Señor. A veces nuestra mente está tan llena de preocupaciones. Viste que hay una ley que se llama la ley del espacio. Significa que cuando la mente está ocupada con una cosa, no puede ocuparse de otra. Cuando nosotros estamos ocupados de las cosas del Señor, cuando nosotros estamos ocupados de tener la carga de orar por alguien, cuando nosotros estamos ocupados de ir a ministrar a alguien que tiene necesidad, de ver por las necesidades de otros, ¿sabes qué? A la vez no estamos permitiendo que nuestra mente esté ocupada a veces de preocupaciones. ¿Sabes qué? La cabecita nuestra, a veces ni siquiera se necesitan de demonios del diablo. A veces nuestra propia cabeza nos hace enroscarnos en un montón de problemas. ¿Sabes qué dijo Jesús? Más buscad primeramente, decid conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Amén, iglesia, no solamente ocupémonos de estar aquí juntos, congregándonos, recibiendo del Señor, siendo ministrados, sino ocupémonos también de servir al Señor con aquello que Dios nos ha dado, con aquello que hemos recibido del Señor. Amén. Quiero invitarlos a estar de pie. Quisiera que tengamos un tiempo de oración. Tiempo de oración. Gloria a tu nombre, Jesús. Tengamos un tiempo de oración. Sí, Señor Jesús. Aleluya, sí, Señor. Que hoy se cumpla esta palabra plenamente en nuestras vidas. Que una mayor revelación de quién es Jesús venga a nosotros como iglesia. Que de acuerdo a cual sea tu necesidad, el Señor se revele a tu vida. Se revele como proveedor, como sanador, pero principalmente que se revele como Señor y dueño de nuestras vidas. Aleluya. Es tiempo de fortalecerse en la fe. Quizás frente a la prueba y a la lucha corremos y buscamos de personas. Buscamos sus soluciones con nuestras propias fuerzas. Pero lo que nos va a sostener y traer victoria es de conocer más del Señor. Quien más conoce al Señor, más fortalece su fe. Quien más conoce al Señor, mayor paz tiene en su corazón. Quien más conoce al Señor tiene victoria sobre todos sus temores.
Quien más conoce al Señor está preparado para pasar por la prueba y para alcanzar victoria. Aleluya. Santo es tu nombre. Sí, Señor. Recordá esto. El Señor no tiene preferidos. Los íntimos no son personas que fueron elegidas por el Señor, porque Él no hace acepción de personas. Son aquellos que decidieron voluntariamente acercarse más al Señor, estar más cerca de Él. Aleluya. Sí, nos tenemos que acercar más al Señor, más a su presencia, mayor revelación del Señor a nuestras vidas, a nuestro corazón, mayor entendimiento de quién es Él, mayor revelación de su santidad, mayor revelación de su poder, mayor revelación de su autoridad a nuestras vidas. Aleluya. Entendiendo también esto, que todo lo que recibimos, que todo lo que tenemos, y hay una idea engañosa del enemigo, y quizás es que lo que tenés es poco. Puede que necesitemos más, por supuesto, pero no es poco lo que has recibido, porque lo que recibiste del Señor es mayor que lo que cualquier persona que no conoce al Señor ha recibido. Aleluya. Lo que recibimos del Señor es para impartirlo. Lo que recibimos del Señor es para ministrarlo. Lo que recibimos del Señor es para darlo a otros que tienen necesidad de Él. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. No te conformes con vivir una vida cristiana de asiento en la iglesia, de vivir una vida cristiana donde cantas algunos coros, escuchas la palabra y ya volvés, regresás a tu casa contento hasta la próxima reunión. Aleluya. Hagamos que nuestra experiencia de estar con el Señor juntos como iglesia, si sea una experiencia de monte, de que el Señor se glorifique, el Señor se revele a nuestras vidas, que podamos conocerlo más a través de su palabra. Hace que tu encuentro, tu vida de oración, la lectura de la palabra sea una experiencia que llene tu corazón y te revele más de Cristo. Pero no te quedes con eso solamente. Descubrí el propósito, el llamado. Aún entendamos de que el Señor nos ha dado vida, porque en esta vida hay propósito de Dios para nosotros. Aleluya. Yo no sé si alguna vez pensaste que quizás pasaste por momentos, por situaciones donde no deberías estar con vida. Pero sabes, fue la mano de Dios guardándote, preservándote. Fue la mano de Dios guardándonos, preservándonos, dándonos la vida, días, tiempos, oportunidades. Aleluya. Porque Él quiere usar nuestras vidas. Él quiere usar nuestras manos para bendecir, nuestras rodillas para orar. Aleluya. Nuestras palabras para dar consuelo al que necesita. Revisáname acá.
Esta palabra revela la crudeza de la obra del diablo, destruyendo la vida de una persona. Decía este padre que el demonio lo estaba destruyendo, porque esa es la obra del enemigo. Y solamente los hijos, las hijas, los siervos, las siervas de Dios son los que pueden levantarse para intervenir en esta obra del enemigo, para que la obra del enemigo sea detenida, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que las personas conozcan a Cristo y sean libres. Aleluya. Te pido por favor, levantes tus manos por un momento. El Señor te use para bendecir. Tus manos, tu vida sea ungida por el Señor. Y de lo que tenés, de lo que recibiste del Señor, aunque quizá consideres que sea poco, que te falta, pero eso no debe ser excusa ni motivo para comenzar a dar lo que recibiste del Señor. A alguien más podés hablarle de Cristo. A alguien más podés decirle que Dios lo ama. A alguien más puede ser libre por la unción del Señor sobre tu vida. Aleluya. Oh, revesini mi cara basa. Aleluya. Revesini mi cara basa. Oh, santo, santo. El deseo de Dios es que cuando estamos juntos como iglesia, seamos equipados y ministrados para poder dar a otros. Y quiero decirte esto: si nuestra vida de adoración, nuestra vida como iglesia, no nos está sirviendo para enfrentar la vida, las responsabilidades y el llamado de Dios, no termina sirviendo para nada. No termina sirviendo para nada. Si lo que recibimos del Señor no se da, termina siendo una experiencia absolutamente estéril, vana y vacía. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. El Señor unja nuestras vidas. Aleluya. Sí, sí, el Señor te levante. Encienda nuestros corazones en su presencia. Aleluya. No te calles. Cuando el Señor mismo te está poniendo palabras para que hables, situaciones de personas que vienen a tu encuentro diciéndote la necesidad que tienen, tráelas al Señor, condúcelas a los pies de Cristo. Aleluya. Se comience a liberar aquello que el Señor ha puesto sobre tu vida. Amén. Señor, bendiga y nos unja. Decimos al Señor: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Cuenta con nosotros. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.